Muy buenas noches, doctora, y muy buenas noches, estimados participantes. Sean cordialmente bienvenidos al Diplomado de Derecho Administrativo. El día de hoy tenemos el enorme placer de contar con la participación de la doctora Mildred Valdivia, quien abordará el tema de los principios del derecho administrativo. La doctora Mildred Valdivia es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con postítulo de segunda especialidad en Derecho Administrativo y egresada dentro del 10º superior, con estudios concluidos de la maestría en Regulación de Servicios Públicos e Infraestructura de la Universidad del Pacífico, y con amplia experiencia en temas de asesoría a entidades públicas, empresas nacionales y extranjeras en derecho corporativo, en materia de regulación de servicios públicos, contrataciones con el Estado, derecho administrativo y derecho administrativo sancionador. La doctora Mildred Valdivia es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, autora de diversos artículos académicos a nivel nacional e internacional. Ha sido adjunta de docencia del curso de Derecho Administrativo 2 y del programa de segunda especialidad de Derecho Público y Buen Gobierno de la PUC. Estimada doctora Mildred, le agradecemos enormemente su presencia en el diplomado y sin más que reiterar nuestro agradecimiento por ello, le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su ponencia. Muchas gracias, doctora. Bien, gracias a Bill Lawyer por la oportunidad de poder compartir con ustedes reflexiones acerca de la temática que se me ha encargado, ¿no? Específicamente sobre los principios del procedimiento administrativo. La noche de hoy, respecto a poder abordar este tema, he creído conveniente poder tocar primero lo que se entiende por principios, ¿no? La parte general para poder entender la importancia de estos en el derecho administrativo, la evolución en nuestra ley hasta llegar al tubo de la ley del procedimiento de derecho administrativo actual, cómo ha evolucionado nuestra normativa del derecho administrativo, la incorporación de este tipo de principios, para finalmente hablar, ¿no? Abarcar respecto de los principales principios del procedimiento administrativo y terminar con unas breves reflexiones acerca de la importancia de estos en la estructura o en el íter del procedimiento administrativo mismo y la importancia tanto desde la óptica de la administración pública como desde la óptica del administrado. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al tema que se me ha encargado. En primer lugar, la primera pregunta que deberíamos hacernos antes de reflexionar acerca de qué son los principios del derecho administrativo es qué entendemos por principios. Si leemos un manual de derecho administrativo, vamos a darnos cuenta que no se suele hacer mucho una reflexión acerca de la naturaleza misma de los principios. Sin embargo, sí tangencialmente se hace referencia a que los principios van a denotar estos constructos que van a orientar al derecho, ¿no? De alguna manera son estas guías que van a señalar el sentido, van a denotar los alcances y de alguna manera, como coloquialmente se dice, le van a dar la personalidad a la norma legal. Entonces, ahora, pero desde la vista de profesores expertos ya en derecho administrativo, como el profesor Allende, que es un magistrado en lo contencioso administrativo, nos da una visión un poco más clara acerca de la importancia que revisten estos principios, ¿no? Y nos dice que incluso pueden, desde el ámbito del contencioso administrativo, incluso señala una clasificación tripartita de la importancia de estos principios y nos habla de que los principios podrían ser principios que sean trascendentes, que están más allá del ordenamiento positivo y para él pertenecerían al derecho natural,
los principios instrumentales, que son los forjados por la ciencia del derecho, y los principios inmanentes, como él los llama, que se obtienen más que nada por la progresiva abstracción de las demás normas escritas o consuetudinarias que van a formar justamente este ordenamiento jurídico. Lo cierto es que antes de analizar la importancia de los principios dentro del derecho administrativo, ¿no? Vemos que la denotación misma del concepto de principios tiene una importancia vital para un sistema jurídico, ¿no? Y que sin la presencia de principios tendríamos únicamente normas positivas que regularían pues las relaciones, ¿no? Sin embargo, estas normas no serían suficientes, porque estas normas más o menos estarían ordenadas, pero no tendrían un sentido, no tendrían una cohesión sin la existencia de los principios, y lo que es peor, en el ámbito tan importante como el derecho administrativo, ¿no? El administrado estaría, se dice incluso que parte de la doctrina incluso ha señalado que si no existieran los principios del derecho administrativo, parte de la doctrina nos ha dicho que el administrado estaría incluso a merced de la arbitrariedad del legislador, del juzgador o del instructor de un procedimiento, pues, ¿no? Si es que no existe un sentido predeterminado del derecho, si es que no hay, digamos, estas pautas tan importantes como los principios, entonces esta normativa específica se convierte en un instrumento peligroso, ¿no? Que podría caer en manos poco escrupulosas, de modo tal que no existiría la seguridad jurídica. Entonces, por eso se dice que es importante la existencia de los principios mismos, porque van a modelar la personalidad del derecho. Entonces, la mayoría de los principios, por eso del derecho administrativo, tienen una concepción, si bien es cierto, nacen de una concepción política, porque así lo ha señalado, o esa lectura le han dado muchos de los administrativistas más destacados, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque consideran que se ha llegado al concepto de derecho administrativo a través del concepto de Estado. Y por eso consideran que es importante destacar el rol de las revoluciones políticas en la formación y la personalidad del derecho administrativo, y esto a su vez ha tenido una influencia vital en la construcción de los principios del derecho administrativo. Y ello básicamente por 4 ideas, ¿no? Porque estos estudiosos del derecho administrativo han llegado a esas conclusiones porque consideran que el Estado de Derecho no es más que el sometimiento del poder a la autoridad de la ley, porque también consideran que se han modificado estas relaciones de autoridad con los administrados, que hay unas relaciones de poder a unas relaciones de derecho, porque también hay una influencia que ha introducido a la igualdad como base en las relaciones antes mencionadas, y porque se ha establecido un nuevo orden en la relación autoridad-libertad. Y esto, que parece tan gaseoso, lo vamos a ver más adelante en la evolución, ¿no?, de la normativa en derecho administrativo en nuestro país y en los países de la región, ¿no? Para ver por qué es que se da esta afirmación de la vinculación, ¿no?, del Estado de Derecho, de la vinculación del sometimiento a la ley, etcétera, en la construcción misma de los principios del derecho administrativo, en el derecho administrativo peruano y también en el derecho administrativo de la región. Entonces, hasta aquí tenemos como reflexión, ¿no?, que los principios van a manifestar estos valores axiológicos, ¿no?, digamos, estas rocas, ¿no?, que van a ser derivadas de la lógica jurídica y que son tan necesarios para que no haya arbitrariedades a la hora de la aplicación de la norma. Entonces, llegados a este punto, entonces conviene ver qué es lo que pasa en América Latina, qué es lo que pasa en nuestro país, qué es lo que pasa en la región a la hora que incorporan, a la hora que sistematizan las normas del derecho administrativo, y cómo es que
el tener recogido los principios del derecho administrativo en las leyes, valga la redundancia, de derecho administrativo de la región, no es algo antiguo, sino que es algo incluso novedoso. Entonces, el signo más importante de la evolución del derecho administrativo en países de América Latina ha sido justamente la codificación misma, ¿no? Particularmente a través de la construcción, de la dación de leyes reguladoras del procedimiento administrativo, y es por eso que ahora cuando revisamos la normativa en cuestión, vemos que en casi todos los países de la región cuentan con leyes de esta naturaleza, y el derecho administrativo sin duda no va a poder verse en un antes y un después de la dación de estas leyes, de la compilación, de la codificación de las leyes del derecho administrativo. Entonces, por eso es que es bastante importante entender, ¿no?, que en los países de la región había un desorden en la compilación del derecho administrativo, y que es algo más bien algo reciente que haya una codificación, y ese fenómeno reciente ha dado lugar a la incorporación y al reconocimiento de la importancia, ¿no?, de que en estas leyes del procedimiento de derecho administrativo estén expresadas fehacientemente los principios que van a regir en cada país del derecho administrativo. Entonces, las leyes del procedimiento administrativo, por tanto, en estos países, al menos de la región, van a comenzarle a dar un nuevo enfoque a esta disciplina, ¿no? ¿Por qué? Porque la administración, de que estaba con una regulación amplia, con una regulación incluso un poco abusiva. Entonces, con esta compilación, ¿no?, con esta compilación de la normativa, lo que hace es que se plasmen los aspectos centrales en la relación de la administración con los administrados, ¿no? Y estas leyes, ¿no?, estas nuevas leyes, estas nuevas codificaciones que se dan en los países de la región respecto del derecho administrativo, van a marcar un antes y van a marcar un después, como les dije, porque antes van a existir, digamos, más normativa, había más normativa referida más a la organización interna de la administración, a las situaciones jurídicas en las cuales se encontraba la administración con los administrados, ¿no?, a las prerrogativas de la administración, a las obligaciones de la administración, ¿no? Y como vemos, la legislación de los países de la región, incluso de países como el nuestro, que vamos a ver más adelante cómo evoluciona, antes estaban dadas más mirando a la administración pública, por eso es que no tenía tal importancia la plasmación de los principios del derecho administrativo. Entonces, por eso, antes de hablar de la naturaleza misma de los principios del derecho administrativo peruano, de la enumeración que hay en nuestro tubo, es importante conocer la historia, ¿no? Entonces, por eso es que ahora nosotros podemos ver en nuestra normativa con naturalidad y ya de forma bastante pacífica que están ya esgrimidos estos derechos, estas obligaciones y también estos principios del derecho administrativo, y que ya la tendencia en los países de la región fue mirar al administrado, fue equiparar un poco digamos, esa interacción administración-administrado, ¿no? Entonces, vemos pues que el sentido de la regulación de las leyes en los países de la región cambian totalmente la situación tradicional en la que se veía a la administración y al administrado, ¿no? En donde antes de la compilación, antes de la incorporación de los principios del derecho administrativo, había a todas luces, si podríamos leer estas normas, había a todas luces digamos, un favoritismo para la administración pública, ¿no? Y lo veíamos de tal manera que había un excesivo marco respecto a sus poderes, un excesivo marco respecto a sus potestades, y
¿no? Este balance cambia sustancialmente con la emisión de esta normativa a partir de la incorporación, digamos, de la compilación de estas leyes del procedimiento administrativo, porque se busca, ¿no? Porque en la región nos damos cuenta que era importante, ¿no?, un equilibrio entre los poderes de la administración y el derecho de los administrados, y que justamente hayan elementos que garanticen ese equilibrio. Por eso es que la incorporación de los principios en estos compendios normativos es de fundamental importancia, y por eso es que en los países de la región vamos a ver en casi todos estos la incorporación del principio de legalidad y digamos el espíritu de que haya un equilibrio de existencia entre los poderes y las prerrogativas de la administración pública y el administrado, ¿no? Entonces se cambia, como vemos, totalmente el juego, el balance, hay un equilibrio, las leyes del procedimiento administrativo van a establecer las formas generales de actuación de estas administraciones públicas, hay un cambio de actitud en el desarrollo del procedimiento administrativo, y esto va a hacer, ¿no?, que la administración deje de ser vista como aquella administración que solamente concede dádivas, que le otorga favores al administrado, ¿no? Y que además el administrado en ocasiones podría ser vejado por la administración, para cambiar esa visión, ¿no? Y que ahora con estas compilaciones en materia de derecho administrativo en los países de la región, veamos, ¿no?, que la normativa está orientada primero a la incorporación textual de los principios del derecho administrativo, y segundo, y lo más importante, es que esta incorporación lo que busca es garantizar, ¿no?, el equilibrio entre administración y administrado de alguna manera, ¿no? Pero finalmente garantizar estos derechos y controlar cualquier actitud por parte de las administraciones públicas que significasen la desmejora de estas garantías. Entonces, en ese proceso de transformación del derecho administrativo, ¿no?, vemos que, digamos, los pioneros en compilar esto se inicia en Argentina, ¿no?, donde se sancionan, digamos, estas primeras leyes nacionales sobre los procedimientos administrativos que se han dictado en América Latina, ¿no?, y que de alguna manera de ahí toman de ejemplo los países de la región, justamente para lograr este objetivo de la equiparación, ¿no?, de esta equiparación de las garantías. Entonces, vemos pues que en todos los países de América Latina la motivación central va a ser que estos cuerpos normativos regulen tanto un procedimiento como los actos administrativos, ¿no? Entonces, esto también ha sido, digamos, discutido, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, un sector de la doctrina no estaba tan conforme con que haya este cambio tan radical y pasar de pro-administración a que haya un conjunto grande de garantías a favor de los administrados frente a la administración. Y entonces vemos pues que estas leyes van a reflejar Doctora Mildred. ¿Me logran escuchar? Me parece que se ha cortado. Sí, sí, fue breve, doctora, ya estamos conectados. Ay, me asusté. Ya, me asusté, no sabía hasta dónde me habían escuchado. Ya, entonces, nos habíamos quedado en que les decía de que justamente
este cambio radical que ha habido en la normativa, ¿no? En la normativa de los países de la región, es importante para entender el espíritu de la incorporación de los principios del derecho administrativo, porque lo que se buscaba a grandes rasgos y a gritos, lo que se buscaba en la normativa del derecho administrativo es que haya un balance entre los privilegios de la administración y los derechos de los particulares, ¿no? Entonces, por eso es que marca un antes y un después la compilación de estas leyes de derecho administrativo, la incorporación de los principios del derecho administrativo en estas leyes, ¿no? Y justamente el espíritu general era la búsqueda de una adecuada satisfacción de los intereses públicos, ¿no? Y que además los derechos de los administrados que se veían sometidos a la administración pública, ¿no? Y que tengan que soportar aflicciones, cargas de la administración pública, estén debidamente garantizados. Entonces es por eso que es importante, ¿no?, conocer la historia de la incorporación de los principios del derecho administrativo en las leyes de procedimiento administrativo de América Latina, ¿no? Entonces, y eso es importante porque a diferencia de lo que ocurría en países, no sé, como España, por así decirlo, en nuestra región se adolecía justamente de que se tenía que deducir por interpretación, ¿no? Cómo es que se aplicaban, cómo es que se daban estas garantías, etcétera. Entonces, por eso es muy importante conocer, nuevamente les digo, conocer la historia. Entonces, países como Honduras, por ejemplo, precisó que la actuación administrativa tenía que tener, o sea, en sus inicios precisó que la actuación administrativa tenía que tener tres principios: el principio de economía, el principio de simplicidad y el principio de celeridad. Y para ellos, ¿no?, consideraban que con esto ya se satisfacía, ¿no?, la búsqueda, la protección del interés general, ¿no? Y por su parte, países como Argentina, por ejemplo, que han ido de menos a más, esto es como que histórico, no es que así esté plasmado actualmente, en países como Argentina empezaron con que los principios del derecho administrativo básicos para, una vez más, buscar esta satisfacción del interés general era justamente la celeridad, el principio de la economía, el principio de la sencillez y la eficacia de los trámites, ¿no? Entonces vemos pues que este concepto, ¿no? Estos conceptos, este deseo de incorporar los principios orientadores del derecho administrativo, ¿no? Digamos, está más dada mirando al administrado, está más dada a buscar un equilibrio de poderes, está más dada a proteger, a dar garantías y a proteger al administrado, ¿no? Entonces, y en nuestro país, por ejemplo, creemos erróneamente algunos que el derecho administrativo nace con la emisión de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la 2744, pero no. Antes a esa ley 2744 teníamos la 2535, ¿no? Y si la leemos, ¿no? Si queremos profundizar acerca de los principios del derecho administrativo, vamos a darnos cuenta, ¿no?, de este fenómeno que había en la región. Vamos a darnos cuenta que en la lectura de esta norma vamos a ver más garantías a favor de la administración que a favor del administrado. Y entonces va a ser trascendente para el ordenamiento jurídico peruano la dación de la ley 27444, porque va a verse el procedimiento administrativo desde la óptica del administrado, ¿no? En contraposición a esta ley 25035, ¿no?, que tenía básicamente el procedimiento administrativo se veía desde la óptica de la autoridad. Entonces, con la emisión de la Ley de Procedimiento Administrativo General se va a producir un avance fundamental, ¿no?, en la positivización de los principios del procedimiento administrativo,
¿no? Porque ahí recién vamos a ver la constitución de estos principios, ¿no? Y en este artículo 4 del título preliminar vamos a ver, pues, sin perjuicio, ¿no?, de la vigencia de otros principios generales del derecho, vamos a ver, pues, que se van a dar de manera enunciativa, pero no taxativa, se van a recoger principios como el principio de legalidad, el principio del debido proceso, el de impulso de oficio, el de razonabilidad, el de imparcialidad, el de informalismo, celeridad, eficacia, etc., etc., etc. Entonces, esto es importante, ¿no? Esto es importante saberlo, reconocerlo, porque la ley de procedimiento administrativo, la 27444, va a ser de vital importancia, ¿no? Entonces, lo que hace es, digamos, garantizar, ¿no? O dar un mayor número de garantías, de facilidades al administrado, en comparación de la anterior ley, ¿no? Se evidencia ya que el administrado no tiene la condición de súbdito, ¿no? Porque si leemos la anterior ley pareciera que estaba dado como que el administrado era una especie de súbdito, sino que ya se evidencia que el administrado, ¿no?, es el generador originario. Esto es un poco cuestionable, ¿ya? Pero la doctrina también lo ha mencionado así, ya ha recogido un poco la importancia de la dación de la LEPA justamente por eso. Como está vista desde el administrado, ¿no?, hay más garantías para el administrado, algún sector de la doctrina considera, pues, que el administrado es el generador originario del poder con el que se ha investido a las administraciones públicas, ¿no? Entonces vemos, pues, que, digamos, hay tenemos un antecedente importante en el derecho administrativo. Esta ley de procedimiento administrativo que se da en el 2001, ¿no? Ya tiene recoge un vasto, digamos, conjunto de principios del derecho administrativo, a diferencia de lo que pasa con la ley anterior y a diferencia de lo que pasaba con el decreto supremo 0667, ¿no? En donde, que también regía y disciplinaba el procedimiento administrativo en el Perú, en donde solamente teníamos 3 principios. Tendríamos el de celeridad, el de eficiencia, eficacia y el de simplicidad. Entonces teníamos 3 principios nada más. Y esto no era extraño, como ya lo hemos conversado, esto era un poco parte de la tendencia de lo que había o de lo que sucedía en la región, ¿no? Y era un poco lo que estaba pasando, ¿no? Todavía las administraciones estaban comenzando a construir el derecho administrativo, entre comillas, esta afirmación, y tomarlas con pinzas, estaban comenzando, ¿no? Y en las sistematizaciones que hacen, empiezan pues con pocos principios del derecho administrativo. Entonces, antes de tener toda esta lista extensa de principios, nosotros teníamos 3, ¿no? La celeridad, la simplicidad y la eficacia. Y lo que a grandes rasgos se quería era que, o lo que se buscaba en los países de la región y también en países como el nuestro, era que el procedimiento administrativo simplemente sea rápido, sea sencillo y sea eficiente, ¿no? Pero si se dan cuenta, esta lectura, que ya era, digamos, era tendencia, ¿no?, en la región, era muy criticada, ¿no? Era muy criticada porque la incorporación solamente de esto parecía que solamente protegía la voluntad de la autoridad que encarnaba el poder, entonces, de la administración pública, ¿no? Entonces, por eso es que en ese escenario un poco catastrófico, porque así lo han visto los estudiosos del derecho administrativo, consideran que antes de la LEPAC el escenario de derecho administrativo peruano era un poco catastrófico. Entonces, con la emisión de la ley, ¿no?, con la emisión de la ley del procedimiento administrativo general, que como ustedes saben data del año 2001, ya se entra a, digamos, ya se entra o se plasma y ya se entra de lleno a la protección del administrado, ya se plasman los principios del derecho administrativo, ¿no? Y vamos a ver que
en este cuerpo normativo se va a plasmar de manera clara, se va a plasmar de manera específica y de manera detallada estas series de principios que van a un poco guiar la actuación de la administración pública, pero también que van a, digamos, a servir de garantías para el administrado. Entonces, en la LEPAJ, nosotros si tenemos antes del tubo de la ley, ¿no? La LEPAJ, ¿no? Vemos pues que ahí estaban señaladas, que estaba señalado claramente, ¿no? En esta norma de la 2744 del 2001, estaba señalada claramente y de manera expresa que la norma tenía por finalidad la protección del interés general, ¿no? Garantizando los derechos, los intereses del administrado con sujeción al ordenamiento jurídico y a la Constitución. Y vemos pues que luego de ahí hace una enumeración de los principios, ¿no? Del derecho administrativo, pero lo cierto es que solamente con la lectura de esta parte inicial nos damos cuenta pues de esta otra vez nos damos cuenta de esta tendencia pro administrado, ¿no? Que se evidencia pues en la emisión de la ley del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, y por eso es que cuando se hace una lectura de la ley de procedimiento administrativo general como aquella que marca una pauta, digamos, recogiendo estos principios del derecho administrativo, la doctrina nos dice que el rol de los principios que van a orientar el procedimiento administrativo general tienen básicamente dos finalidades. Primero, que van a servir de criterio interpretativo para resolver justamente estas cuestiones que pueden suscitarse en la aplicación de las reglas del procedimiento, ¿no? Del procedimiento administrativo mismo. En consecuencia, la administración pública debe tener presente los principios del derecho administrativo durante todo su accionar para que este sea válido. Y la siguiente, ¿no? La siguiente finalidad es la aplicación de los principios en la actuación de la administración pública. Y acá nos viene una pregunta muy interesante. ¿Estos principios se aplican solamente a la emisión de los actos administrativos o también pueden aplicarse a los actos de la administración? ¿No? En una conversación con el profesor Danoso Ordóñez, autor de la ley del procedimiento administrativo, esta importante ley de la ley de procedimiento administrativo general, decía que es un tanto difícil establecer las diferencias entre los actos administrativos, o sea, entre la aplicación de los principios a los actos administrativos y a los actos de administración. Entonces, por eso es que cuando se escribe o se recoge en la ley 2744 la aplicación de estos, se ha preferido utilizar el término actos de administración interna, ¿no? Y que señala que estos principios generales de la ley van a regir, ¿no? También en los actos de administración interna, entendiéndose como tales aquellos, pues, como ustedes saben, destinados a organizar, a hacer funcionar las propias actividades o servicios de las administraciones públicas, y el profesor hace la salvedad de que, si bien es cierto, estos actos de la administración interna continúan siendo discrecionales, pero esta discrecionalidad un poco se ve limitada por estos principios, ¿no? Entonces, estos principios, nosotros vamos a ver que sirven como un parámetro de otras disposiciones procedimentales, ¿no? Y que además, ¿no? Los sujetos del procedimiento administrativo tienen que observar. Y me refiero a los sujetos del procedimiento administrativo, a la autoridad administrativa y al administrado. Tienen que observar, porque además los principios del derecho administrativo no solamente están ahí para proteger las finalidades públicas, no solamente están ahí para hacer garantías para el administrado, sino también sirven para suplir estos vacíos que presenta el ordenamiento administrativo, porque evidentemente el derecho administrativo es una rama del derecho joven, ¿no? Es una rama del derecho joven, y prueba de ello vemos que
La ley de procedimiento administrativo tiene un poco más de 20 años, entonces por eso es que se requiere recurrir a las fuentes supletorias del derecho administrativo y a las normas de otros ordenamientos, y como ustedes saben, siempre y cuando estos sean compatibles con la naturaleza o las finalidades que exprese la... que se expresen claramente, ¿no? Y que, ¿no? Y que puedan ser invocadas dentro del derecho público, hace una separación con las normas del derecho privado por tener una finalidad y una naturaleza distinta. Entonces es por eso que en la ley de procedimiento administrativo vemos pues la incorporación de estos principios, ¿no? Con la incorporación del DL, con la emisión del DL 1272 vemos la incorporación incluso de principios nuevos, ¿no? Entonces vamos a reflexionar en estos minutos que me quedan sobre algunos de estos principios tan importantes que están plasmados en el tubo actual de la Ley de Procedimiento Administrativo. Un principio muy importante, como ustedes saben, es el principio de la legalidad. El principio de legalidad, lo que ustedes saben que hace, es que va a imponer a las administraciones públicas a que esté sujeta a la ley y que encuentre su fundamento en eso. Entonces, pero esta sería una lectura un poco simplista de este principio. Entonces, este principio va a tener, digamos, dos formas de ser vista. Una forma en un nivel formal y en un nivel sustantivo. Lo importante es que la acción o las actuaciones de la administración pública no tienen que ser contrarias a las leyes y se debe dar justamente este cumplimiento formal del que hablamos y este cumplimiento sustancial del que hablamos de la ley. Ahora, ¿qué es el cumplimiento formal de la ley? ¿No? Como su nombre lo indica, la actividad de los poderes públicos, la actividad de la administración pública se encuentra o tiene que encontrar su propio fundamento en la ley. Entonces no puede haber aparato administrativo ni atribución de poderes sin esta base legal. Ahora, a nivel sustancial, la administración no solo debe actuar dentro de los límites, sino que tiene que actuar con disposición a la ley, al cumplimiento de lo que está establecido en la ley, ¿no? Entonces, por eso es que incluso en los manuales de derecho administrativo, cuando vemos un poco más acerca del principio de legalidad, vamos a darnos cuenta de que hay exigencias más allá de estas formales y sustanciales de observar la ley y actuar dentro de estos límites sustantivos, ¿no? Y que el límite es la ley, ¿no? O que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho dentro de las facultades que les son atribuidas o le han sido conferidas. Entonces, más allá de eso, existen tres concepciones del principio de legalidad que ya en manuales un poco más, digamos, especializados en derecho administrativo ustedes van a encontrar. El primero es la no contractoriedad, ¿no? En el entendido de que no pueden haber normas contrarias a las disposiciones de la ley, ¿no? Y esto está muy ligado con el tema como ustedes saben, con el tema de la jerarquía administrativa, por cuanto la administración y particularmente digamos, la autoridad administrativa, ¿no? Cuando hacen el ejercicio de sus facultades, tienen que observar la jerarquía normativa, tienen que observar la ley, tienen que observar, digamos, si valga la redundancia, esta jerarquía normativa establecida por nuestra Constitución política. Entonces, por esto es importante que nosotros también entendamos que esta no contradictoriedad, esta lectura del principio de legalidad, implica que también que una norma reglamentaria no debe contravenir una norma de superior jerarquía, ¿no? Entonces, por eso es importante darle una lectura más completa a este principio de legalidad. Ahora, también es importante porque la administración pública, como ustedes saben, tiene las facultades que le confieren la ley.
Entonces, si nosotros leemos, y esto proviene, ¿no?, de la lectura del 249 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo, en donde nos habla de la potestad sancionadora, por ejemplo, ¿no?, que corresponde a las autoridades administrativas a las que le hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria sin que pueda delegarse en otro órgano distinto, ¿no? Y eso también va con el principio competencial de la actuación de las entidades de la administración pública, y para eso podemos complementarlo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en las normas de creación, ¿no?, de estas mismas entidades, ¿no? Entonces tienen que actuar dentro de su marco competencial, tienen que actuar en el ejercicio de potestades que le han sido justamente atribuidas por ley. Ahora, en el sentido sustancial, la administración pública Doctora Mildred. sí, me parece que otra vez se cortó, pero ya estoy de nuevo, ¿no? Sí, sí, ¿Me doctora. escuchan? Continuamos. Ya, Sí, disculpen. sí se Entonces, escucha. estamos terminando lo del principio de legalidad, ¿no? Entonces, hablábamos de que en el sentido sustancial, ¿no?, es un deber de la autoridad administrativa el respeto del procedimiento administrativo, pero también actuar dentro de su competencia, actuar dentro de los fines para los cuales le han sido conferidas esas atribuciones, pero también, ya llegados a este punto, ¿no?, que digamos, irnos con la elección, ¿no?, de la lectura del procedimiento administrativo en relación a la administración pública y la ley, en que la ley va a ser la fuente de poder, ¿no?, en que la ley va a ser el indicador de los fines y en que la ley tiene como límite, digamos, el poder mismo, ¿no? Ahora, otro principio importante que está recogido en toda la Ley de Procedimiento Administrativo es el principio del debido procedimiento, ¿no? Entonces, como ustedes saben, todos los administrados van a gozar de estos derechos, de estas garantías inherentes del debido procedimiento administrativo. Pero llegados a este punto, ustedes saben que eso no ha sido pacífico, que con la emisión del TUO de la ley de procedimiento, perdón, con la emisión de la ley del procedimiento administrativo general, la 2744, es que recién tenemos una mirada más garantista con vista del derecho administrativo, con vista del ciudadano, ¿no? Entonces antes ustedes, de acuerdo a lo que hemos hablado, veían que pues que no está establecido o no estaba recogido el principio del debido procedimiento, ¿no? Entonces, vemos pues que este principio va a comprender, ¿no? O tal como estaba redactado en su forma originaria, la ley 2744 va a comprender un conjunto de derechos, ¿no? Un conjunto de derechos que van a implicar como ofrecer pruebas, producir pruebas, obtener una decisión motivada, exponer los argumentos, etc. Entonces, y además, nosotros ya sabemos que antes de la ley 2744, este principio no estaba previsto, al menos entre el ordenamiento peruano, en norma administrativa alguna, ¿no? Entonces, para un poco salvaguardar esto, ¿no? Porque valgan verdades, como ya le hemos dicho, la descripción que hacen los estudiosos del derecho administrativo antes de la emisión de la ley 2744 es que el escenario era un poco catastrófico. Entonces, para eso se tenía que recurrir, ¿no?, a lo previsto en la Constitución. Entonces, un poco para salvaguardar el hecho de que no tengamos en el derecho administrativo peruano, no tengamos un principio del debido procedimiento, entonces se aplicaba de alguna forma, por analogía, al procedimiento administrativo lo que estaba recogido, ¿no?, en el 139 de la Constitución, ¿no? Y un poco acá había la discusión de si el 139 en efecto estaba dado para los procesos judiciales en los cuales el juez, si bien es cierto, pertenece a un poder del Estado y tiene funciones resolutivas, pero no tiene funciones ejecutivas. Entonces, si es que
con mayor razón debía aplicarse al procedimiento administrativo, en donde sí hay potestades ejecutivas. Entonces, en donde decían de que sí habían potestades ejecutivas. Entonces, un poco esa era la discusión inicial antes de la 27444. Entonces, igual se lo venía aplicando, como les digo, analógicamente este artículo 139, ¿no? Y digamos que esa discusión acerca de si el 139 de la Constitución estaba dada para los procedimientos judiciales o no, quedó, digamos, desfasada. Lo cierto es que se aceptó que, digamos, que se utilice ante la carencia expresa en la normativa de un principio al debido procedimiento, ¿no? En algunos manuales del derecho administrativo, ya. El principio del debido proceso, por eso algunos manuales del derecho administrativo, ustedes van a leer que tiene su equivalente en el derecho administrativo y por eso es que lo llaman debido procedimiento, ¿no? Algunos piensan de que hay una consecuencia entre uno y otro, debido proceso y debido procedimiento, o que hay una relación género-especie, ¿no? Lo cierto es que, digamos, la discusión ha estado ahí acerca del debido proceso, del debido procedimiento. Lo cierto es que ya está recogido, se recogió en el 2001 en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? El derecho al debido procedimiento, ¿no? Entonces, este principio debe ser leído para nosotros como esa secuencia de actos, esa secuencia de garantías que se van a ejecutar dentro de un procedimiento administrativo, ¿no? Y que además estas garantías van a implicar imparcialidad en la instrucción del procedimiento, que van a implicar el derecho a ofrecer y producir pruebas, a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, va a implicar un conjunto, un abanico de derechos y garantías, ¿no? Entonces, por eso es que este principio es muy importante. Algunos autores se han atrevido a decir, y esto ya es aceptado pacíficamente, que tiene protección incluso internacional, este principio, ¿no? Y que ya es, digamos, que es parte de este núcleo duro del derecho administrativo, ¿no? Entonces, otro de los principios importantes es el principio del impulso de oficio. La administración está obligada a impulsar el procedimiento, como ustedes saben, en los que medie el interés público. Entonces, la autoridad administrativa, como parte de estos dos sujetos del procedimiento administrativo, y que tiene como función además dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o la práctica de los actos que resulten convenientes para el procedimiento y la resolución de las cuestiones necesarias, lo tiene que hacer garantizando el impulso y la instrucción, ¿no?, del procedimiento administrativo, para que se esclarezcan además, ¿no?, estas cuestiones que se están tratando, ¿no? Entonces, este principio, por los, digamos, doctrinarios del derecho administrativo, ¿no?, también lo vinculan con el principio de oficialidad, ¿no?, a la obligación, por ejemplo, también del instructor de iniciar y mantener toda esta dinámica procedimental sin la necesaria expresión de parte. Entonces, este principio va a comprender, o podemos darle una lectura más, digamos, más completa, al nosotros entender que va a comprender también esta capacidad que tiene la administración pública de poder iniciar un procedimiento de oficio, ya sea por orden superior o para dar cumplimiento a un deber legal, ¿no?, o por mérito incluso de una denuncia. Entonces, también puede darse, o le podemos dar la lectura práctica de la obligación del instructor de dirigir y de impulsar el procedimiento, ¿no?
de ordenar y de practicar como deber por parte del instructor de los actos para el esclarecimiento y la resolución del procedimiento, y además, ¿no?, la obligación que tiene la administración pública en el ejercicio mismo de este principio de la emisión de una resolución motivada, fundamentada en el plazo respectivo, ¿no? Otro de los principios importantes es el principio de razonabilidad. Este principio es importante, como ustedes ya lo han visto, y otra vez más, no estaba dentro de las anteriores legislaciones de derecho administrativo peruano, ¿no? Con la ley de procedimiento administrativo general se pauta un poco este principio, y por eso es que es bastante importante. Y es que cuando se creen obligaciones, se califiquen de infracciones, se impongan sanciones o se establezcan restricciones a los administrados, estos deben adaptarse dentro de los límites de la facultad que se le ha atribuido, ¿no? Entonces, lo esencial entre el principio de razonabilidad es la adecuada proporción entre los medios y los fines, ¿no? Y además, cuando hacemos una referencia a los fines, acá leer con mucho cuidado las finalidades públicas a tutelar, y que estas finalidades además respondan estrictamente a lo necesario para la realización de su contenido, ¿no? Entonces, por eso es que es muy, muy, muy importante este principio. Otro de los principios importantes es el principio de la imparcialidad. Como ustedes saben, al iniciar o conducir un procedimiento, las autoridades administrativas, ¿no?, como sujetos del procedimiento administrativo, tienen la necesidad, ¿no?, tienen que imponer y tienen la necesidad de garantizar los derechos de los administrados frente a actuaciones que puedan considerarse, pues, arbitrarias. Entonces, una de estas puestas en práctica, de estas actuaciones que garantizan justamente ello, es la derivada del principio de imparcialidad, ¿no?, y que está muy ligado con el de igualdad y no discriminación a los administrados. Entonces, la administración, en el curso del desarrollo de todo el procedimiento, no debe tomar, o sea, en palabras coloquiales y sencillas, no debe tomar partido, no debe inclinar la balanza o beneficiar ilegalmente una parte, ¿no?, en perjuicio de la otra, sino que justamente debe tomar una decisión conforme al ordenamiento jurídico y otra vez con una mirada al interés general que la motiva. Entonces, por eso es importante, ¿no? Y otro de los principios, ya para terminar, es el principio de informalismo. Este principio también es importante, ¿por qué? Porque le pauta a la administración pública la inobservancia de exigir, digamos, temas no esenciales, ¿no? Que el administrado incluso lo puede cumplir posteriormente o pueden ser, digamos, excusados de su cumplimiento, y ello no va a interrumpir el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, y ello va de la mano con esa concepción de que las normas del procedimiento administrativo deben ser interpretadas de forma favorable a la admisión y la decisión final, ¿no? Digamos, y con una mirada a la protección del interés público, ¿no? Entonces, solamente, digamos, esta excusa, ¿no?, que esta solicitud de cosas no esenciales, ¿no?, digamos, nosotros tendríamos que ver de que esta solicitud, ¿no?, si es que no cumple, ¿no?, con la exigencia de aspectos que busquen la protección de los intereses públicos, entonces están de más, ¿no? ¿Por qué? Porque el procedimiento administrativo como pauta, y más que nada ya con toda esta evolución histórica que hemos hablado del derecho administrativo peruano, debe desarrollarse con sencillez, debe desarrollarse con eficacia, de modo que las formalidades que sean exigidas sean aquellas solamente las indispensables para dejar constancia de lo actuado, de lo necesario para que la administración pueda tomar estas decisiones, ¿no? Y
digamos, justamente mirando al cumplimiento de finalidades públicas, ¿no? Otro principio importante es el principio de presunción de veracidad, ¿no? Se presume que los documentos y declaraciones proporcionadas por los administrados responden a la verdad de los hechos, ¿no? Y este principio es bastante importante porque va, primero que nada, porque los estudiosos del derecho administrativo han entendido que este principio es una presunción juris tantum. Segundo, porque este principio va de la idea con la simplificación administrativa, ¿no? Por la prohibición de solicitar documentos originales a los administrados y con el fomento de la presentación, como ustedes saben, de, de declaraciones juradas, ¿no? En determinadas situaciones, ¿no? Y el tema de la verificación posterior. Y este principio también es importante porque antes de la incorporación en toda la Ley de Procedimiento Administrativo General de este capítulo de la actividad de fiscalización, ¿no? Todo lo que se sabía de fiscalización estaba acá, en el principio de presunción de veracidad, ¿no? Y eso daba lugar a muchas irregularidades y por eso es que se confundía o hubo esa confusión antes de la emisión del DL 1272, hubo esa confusión acerca de que la actividad de fiscalización era un procedimiento administrativo, justamente porque lo ligaba mucho a este principio de presunción de veracidad. Ahora, eso ya ha quedado superado, desfasado, digamos, esa discusión. Ahora, con la incorporación en toda la ley de procedimiento administrativo, tenemos en claro, ¿no?, que ya la actividad de fiscalización no es de un procedimiento administrativo, también tenemos en claro que responde a sus propios principios, no se le aplican estos principios del derecho administrativo, ¿no? Y la doctrina ha sido clara en señalar que los principios de la actividad de fiscalización son legalidad, proporcionalidad e igualdad. Entonces ya con eso, como ustedes ven, se ha ordenado un poco el tema de las instituciones más importantes del derecho administrativo en sí, ¿no? Entonces, como para finalizar esto, debemos llevarnos algunas reflexiones, ¿no? De que primero, ¿no?, esta evolución normativa del derecho administrativo ha sido importante porque vemos que la incorporación en la normativa de la región de los principios del derecho administrativo está mirada a ser garante a los derechos de los administrados, ¿no? Entonces vemos que también en nuestra normativa ha habido un antes y un después. Vemos que, pues, efectivamente el procedimiento administrativo es justamente este cauce de ejercicio de la función administrativa y que como cauce y como instrumento para cumplir los fines que le han sido encargados, las finalidades públicas, el interés, ¿no?, el interés público que tiene que tutelar, tiene que respetar estos principios del procedimiento administrativo, porque estos principios también están dados a la protección del interés general, pero también están dados a ser vistos como unas garantías, ¿no?, que justamente van a reducir esta discrecionalidad en el ejercicio de las potestades administrativas, ¿no? Entonces, y llevarnos como reflexión final, ¿no?, que el procedimiento administrativo no solamente es un elemento formal, ¿no?, que conduce a la emisión del acto administrativo, sino que es la institución central de la relación entre la administración pública y el administrado, y como tal, la presencia de los principios del derecho administrativo no es garantía fundamental para el buen desarrollo del procedimiento administrativo, pero para que haya seguridad jurídica y para que existan garantías, ¿no?, y se eviten las arbitrariedades dentro del procedimiento administrativo. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora. Acá tenemos algunas preguntas que han efectuado los asistentes, así que se lo comento. Dice lo siguiente: doctora, ¿la actual regulación de los principios merece alguna modificación o inclusión de nuevos principios?
Doctora, su micrófono está apagado, disculpe. Ay, perdón. Como ya lo habíamos mencionado, y por eso era importante hacer una recapitulación histórica de la evolución de nuestro del derecho administrativo peruano, eh, nuestro derecho administrativo es nuevo, ¿no? Recién estamos dando en nuestra norma, incluso esta norma tan importante, lo de la ley de procedimiento administrativo tiene un poco más de 20 años. Entonces, eh, hemos dado un paso fundamental, hemos dado un paso importante, como ustedes han visto, porque antes solamente teníamos tres principios por ahí que regulaban el procedimiento administrativo y estaban dados más eh, en búsqueda de la satisfacción de los intereses de la administración pública. Pero ahora, con la emisión de esta ley 2744, vemos que se han incorporado más, y con la emisión del 1272 también vemos que se han incorporado, y vemos que cada cierto tiempo, al menos, hay una revisión por parte de los estudiosos del derecho administrativo de lo que hay que mejorar. Evidentemente, nuestro derecho administrativo peruano está en construcción. Evidentemente, sí hay, digamos, podrían haber otros principios de los cuales se podrían incorporar o tomar de legislaciones como la española a otras legislaciones, pero lo cierto es que tenemos ya una base interesante con respecto a lo que hay en los países de la región, de cómo es que están recogidas estos principios en nuestro ordenamiento, y si vemos que estas están vistas como garantías, ¿no? Como garantías fuertes, ¿no? Para, digamos, que la actuación de la administración no sea arbitraria, ¿no? Entonces todavía pueden, digamos, haber vacíos que se presentan en el derecho, en nuestro ordenamiento del derecho administrativo, para lo cual pues, vamos a poder recurrir evidentemente a fuentes supletorias del derecho administrativo y a otras normas, pero lo cierto es que hemos dado avances importantes. Eso como reflexión. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice lo siguiente. Doctora, ¿bajo qué criterios se puede ponderar la aplicación del principio de razonabilidad? A ver, es como lo habíamos visto, el principio de razonabilidad es un principio que va ligado a que, digamos, más que nada, mira un poco al derecho administrativo sancionador, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que cuando se califiquen infracciones, cuando se impongan sanciones, cuando se establezcan restricciones, deben adaptarse los límites de esta facultad atribuida a las administraciones públicas para que éstas hagan una debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos a tutelar, ¿no? Para la satisfacción de de los fines que las administraciones públicas tienen encargados. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, autores como Dromi, ¿no? Si ustedes quieren, digamos, estudiar un poco más acerca de este principio, autores como Dromi hacen una referencia a de que este principio hay un nexo entre lo que es el objeto y el fin, ¿no? Digamos, de lo que van a tutelar estos agentes públicos. Y ahí hace digamos, una referencia a lo que es razonable, a lo que es justo, a lo que es proporcionado, a lo que es equitativo, en oposición a lo que es irracional, a lo que es arbitrario y a lo que es injusto. Entonces, este principio igual genera mucha discusión, ¿no? Pero lo cierto, porque llenar digamos, esa concepción entre estos fines perseguidos de lo razonable, de lo justo y lo proporcionado versus lo irrazonable, lo arbitrario y lo injusto, ¿no? Es un poco problemático. Entonces, por eso es que esta proporcionalidad, ¿no? Le pauta a las administraciones públicas el mantener la debida proporción entre los medios a emplearse en un asunto determinado
y los fines que quiere tutelar, ¿no? Para digamos, cometer o cumplir con su cometido, ¿no? Pero además de esto, ¿no? Además de que este principio esté recogido en el TUE de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Estudiosos del derecho administrativo nos han dicho la naturaleza, el espíritu de este principio no solamente lo vas a encontrar leyendo este principio, valgan las redundancias, en esta tabla, digamos, en esta lista de los principios del derecho administrativo, sino que cuando tú estudias lo que es el acto administrativo, cuando veas, ¿no?, que está los elementos del acto administrativo, la causa, el objeto, la forma, la finalidad, ¿no? Concretamente, cuando estudiamos el objeto, ¿no?, vemos que la razonabilidad es uno de los requisitos del acto administrativo, junto con la licitud, la certeza, ¿no? Y aquí, ¿no?, los que estudian derecho, digamos, los que hacen derecho administrativo puro, nos dicen que aquí está la esencia de este principio, ¿no? Entonces, aquí está la esencia porque profesores, por ejemplo, como Donoso Ordóñez, nos dicen que esta adecuación entre medios y fines no debería imponer una carga, una obligación, ¿no?, o una prestación más gravosa a los administrados de los que ya sean necesarios o de los que ya sean la... Doctora Mildred. Doctora Mildred. Sí, está que se me va un poquito la señal, acá estoy. Muchísimas gracias, doctora. Le comento la siguiente pregunta. Dice lo siguiente. Doctora, una consulta. Si un familiar devuelve una notificación dejada bajo puerta, argumentando que el titular se encuentra fuera del domicilio, ¿se vulnera el principio del debido procedimiento? A ver, ¿me puedes repetir? Perdóname, ¿me puedes repetir, por favor, la pregunta? Sí, claro, doctora. Dice lo siguiente. Si un familiar devuelve una notificación dejada bajo puerta, argumentando que el titular se encuentra fuera del domicilio, ¿se vulnera el principio del debido procedimiento? Si un familiar devuelve la notificación. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Esperen, disculpen, es que me estaban escribiendo del trabajo. A ver, de nuevo, por favor. Sí, dice, si un familiar devuelve una notificación dejada bajo puerta, argumentando que el titular se encuentra fuera del domicilio, ¿se vulnera el principio del debido procedimiento? No, ¿por qué se vulneraría el principio del debido procedimiento? Nosotros hemos estudiado, ¿no? Hemos estudiado que este principio, ¿no?, es que el administrado goza de los derechos, de las garantías inherentes, ¿no? Y que este gozo, por así decirlo, ¿no?, de este principio es bastante amplio, porque va a implicar que el administrado pueda exponer sus argumentos, pueda ofrecer, pueda producir pruebas, ¿no? Entonces, como les mencionaba, para el profesor Donos, por ejemplo, implica estas garantías mínimas e indispensables que han de respetarse en el procedimiento administrativo. Entonces, yo no veo por ningún lado que al devolver la notificación se esté atentando contra el debido procedimiento, ¿no? Entonces, a ver, me parece que acá no ha quedado muy claro lo que abarca el debido procedimiento, ¿no? Me parece que no ha quedado claro. Este principio, lo que a nosotros nos debe quedar como pauta, es que este principio para el administrado le va a dar las garantías de un procedimiento con las siguientes características. Imparcialidad en el procedimiento, ¿no? Esa es por ejemplo, una concreción,
del debido procedimiento, la imparcialidad del procedimiento, la imparcialidad del instructor del procedimiento, el derecho del administrado de exponer libremente sus argumentos con las limitaciones propias de su conducta, la libertad de actuación probatoria, la facultad de realizar todas las actuaciones que no estén expresamente prohibidas, el derecho a ofrecer pruebas, el derecho a obtener una decisión motivada y fundamentada en derecho, ¿no? El derecho a no ser sometido a un procedimiento al que ya está establecido, ¿no? Y que las exigencias o que se le someta a exigencias que no están consignadas, por ejemplo, en el texto único de procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, no veo por ningún lado que se afecte el debido procedimiento si es que el familiar devuelve la notificación. Ahora, diferente sería que le hayan notificado mal, que la notificación no sea válida. Entonces ahí sí, ¿no? Porque vemos pues que dentro del debido procedimiento pues se abarca, ¿no? Digamos varios aspectos, ¿no? Varios aspectos. El debido procedimiento, igual, como lo hemos mencionado, tiene aspectos que son garantizados por el 139 de la Constitución. Hemos visto también que el debido procedimiento tiene, digamos, protección incluso internacional, con el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y además, cuando la doctrina hace un desarrollo del debido procedimiento, nos hace referencia al debido procedimiento adjetivo y al debido procedimiento subjetivo. Y eso creo que no lo habíamos visto o no lo hemos visto a la hora que hemos estudiado el debido procedimiento administrativo. El debido procedimiento adjetivo se va a referir justamente a todas estas garantías procesales que van a asegurar la vigencia de los derechos fundamentales. Y el debido proceso sustantivo va a hacer justamente que se proteja, que en el desarrollo, ¿no? En la puesta en práctica de este principio, lo que se protege justamente es que las leyes, ¿no? O se proteja al administrado, se protege al ciudadano, que las leyes contrarias al derecho o que esté sometido a leyes contrarias a los derechos fundamentales. Entonces, el devolver la notificación no es que esté afectando, pero si no lo han notificado bien, entonces podríamos acá no ver, ¿no? Que se ha vulnerado el aspecto del debido procedimiento, ¿no? Y aquí concargo mucho a la expertise, a la argucia del abogado administrativo que esté defendiendo, se podría entrar dentro del debido procedimiento adjetivo, ¿no? Con estas garantías procesales que tiene el administrado a ser debidamente notificado, y si es que por ahí es un poco más avesado, poder sostener de mejor forma que se ha vulnerado, digamos, el debido proceso sustantivo. Lo cierto es que cuando nosotros miramos el debido procedimiento administrativo, no nos quedemos solo en la lectura del tubo de la ley del procedimiento. Creo que me siguen escuchando, ¿no? Ay. Sí, sí se le escucha. Sí, ya. Y esto es muy importante porque creo que no lo mencioné cuando explicamos el debido procedimiento. Cuando nosotros tratemos de entender el debido procedimiento, no nos quedemos simplemente con lo que dice el tubo de la ley de procedimiento administrativo general, sino que vayamos más allá, vayamos a verlo desde el aspecto formal y desde el aspecto sustancial, ¿no? Entonces, como ya les dije, desde el aspecto formal va a comprender justamente estos principios, reglas relacionados con las formalidades, ¿no? Con las formalidades, y aquí puede entrar el tema de la notificación. Y la expresión sustancial está relacionada con los estándares de razonabilidad, la proporcionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, ya nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que el debido procedimiento administrativo tiene un contenido complejo que no solamente se encuentra conformado por estas garantías expresadas en las normas jurídicas, sino también aquellas garantías que vayan con el tema de la dignidad de la persona humana, ¿no? Entonces, por eso es que actualmente ya es pacífico reconocer
cuando les decía yo de que antes de la emisión de la Ley de Procedimiento Administrativo General teníamos que recurrir supletoriamente al 139 de la Constitución, ¿no? Ahora eso, que ya tenemos positivizado los procedimientos y específicamente el debido procedimiento, ya no es tan necesario, pero como todavía este es un procedimiento que es grande, que abarca mucho, nuestro Tribunal Constitucional nos ha dicho, ¿no?, que ya deberíamos relacionarlo, que ya debemos relacionarlo con el 139 de la Constitución. ¿Por qué? Porque ya en la doctrina ya se, digamos, ya se aceptó pacíficamente de que el debido procedimiento incluso, ¿no?, está considerado como un derecho fundamental, ¿no?, y que tiene un doble carácter. Entonces, por eso es que debemos verlo con mucho cuidado. Y además, los que quieran estudiar acerca del debido procedimiento pueden ver incluso de cuánto se ha avanzado acerca de ello y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya nos habla del del proceso, incluye el debido procedimiento administrativo para adecuar justamente la defensa de estos derechos, de estas obligaciones que estén bajo las actuaciones de las administraciones públicas. Entonces, eso para responder la pregunta. Muchas gracias, doctora. Le comento las dos últimas preguntas. Dice lo siguiente. ¿La administración puede otorgar un plazo adicional al plazo de subsanación? Es decir, al administrado ya se le otorgó 2 días para subsanar y este solicita un plazo adicional. ¿Procede que la administración le conceda este plazo adicional? Ay, mi cabra. Ya, sí, sí, la administración le puede dar ese plazo de subsanación, pero en realidad ya, si ya se le otorgó el plazo de subsanación y el administrado no cumplió, en realidad ya es una falencia del administrado, porque no va a estar el administrado justamente digamos, en pro de que estén las garantías del derecho, de que estén inmersos en que el derecho administrativo es garante, pro administrado, no va a estar, digamos, pidiendo plazo tras plazo. O sea, lo normal, lo correcto es que se le otorgue el plazo para subsanar y si ya se le venció el plazo, ya se le venció y se le venció. Entonces, ahora, pueden darse algunos casos, y ha pasado, ¿no? Y ha pasado que, no sé, casos fortuitos de fuerza mayor y antes de que se venza ese plazo, ¿no? Solicitarle a la administración justamente esta subsanación puede darse. Pero lo cierto es que nosotros, que ya que tenemos una base del derecho administrativo, no sabemos que los plazos en el derecho administrativo están para cumplirse. Entonces no hay ampliación de la ampliación. Entonces eso como base, por favor. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Sí, gracias, doctora. Esta es la pregunta final. Dice lo siguiente. ¿La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los administrados o los funcionarios respectivamente? Sí, sí pueden otorgar prórroga y entonces ahí están antes de los vencimientos del plazo y ahí ustedes tienen todo este conjunto acá tienen todo este conjunto de los principios justamente en los que se pueden basar justamente para solicitar, ¿no?, que el que no se le otorgue la prórroga antes del vencimiento del plazo podría generar una afectación en la adecuada defensa, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que, acá veo una respuesta, un segundito porque yo estoy respondiendo en forma general, pero me parece que Gilmer está con respecto al anterior. Se otorgó 10 días para subsanar y el administrado en el día 10 solicitó 5 días de administración, pero la administración pública demoró. Y luego 30 días responde a la solicitud. ¿Ese plazo de 5 días debería concederse o ya se debería rechazar la ampliación de plazo? O sea, acá otra vez
¿no? En la pregunta que tú has hecho, acá otra vez, ¿no? Vemos, ¿no? Que, digamos, vemos dos conductas. Por un lado, la actuación deficiente de la administración pública, porque es a la que se le ha vencido, pero, a ver, estoy leyendo tu pregunta, a la que se le ha vencido, a la que demoró porque el administrado fue diligente y le solicitó los 5 días de la ampliación para subsanar, ¿no? En el día antes de que se venza el plazo, le solicita la ampliación. Y de lo que yo estoy leyendo acá, porque no tengo más elementos, lo que yo estoy leyendo acá es que a la administración se le ha vencido ese plazo. Entonces ya es un tema de digamos, la administración no es que se le haya vencido, no ha sido diligente en contestar digamos, no ha sido diligente en contestar sobre si otorgaba o no otorgaba esta solicitud que válidamente le hace el administrado antes de que venza este plazo de los 10 días. Entonces ya aquí incluso, ¿no? Tú sabes de que tienes la posibilidad, más allá de que nosotros acá nos pongamos a lucubrar acerca de sí que respondió luego de los 30 días, y hay muchos tipos de argut que hacen las administraciones de ponerle la fecha en la que se venció y que la notificación se da 20 días después, ¿no? Y para un poco subsanar eso, ¿no? Entonces, acá tú tienes la queja, ¿no? Tienes digamos, como instrumento la queja administrativa. Entonces, un poco puedes utilizar eso, pero acá, por lo que me parece, y lo poco que has escrito, me parece que es ya un tema por parte de deficiencia de la administración pública, ¿no? Entonces, me parecería, a mí personalmente, si yo fuera servidor de esa administración, de esa entidad, me parecería arbitrario, ¿no? Que si el administrado, antes del vencimiento del plazo, me ha pedido una ampliación, ¿no? Y no es ampliación de la ampliación, sino me ha pedido una primera ampliación, y yo no le he contestado en el plazo establecido, y le respondo 30 días después, me parecería totalmente arbitrario, abusivo y que no se respeten las garantías propias del derecho administrativo, rechazarle de plano esa ampliación de plazo. ¿Ya? Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Con ello hemos finalizado la ponencia del día de hoy. Y bueno, sin más, le agradecemos y esperamos poder contar con usted en posteriores eventos. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muy buenas noches, estimados participantes. Con ello hemos dado fin a las ponencias pendientes del día de hoy. A través del grupo de WhatsApp estaremos comunicando las fechas y también repitiendo los enlaces para que puedan unirse tanto a la sesión de Zoom o también a la sesión en Facebook para que puedan visualizar las clases. Muchas gracias y que tengan buena noche.